A las 3:17 de la madrugada del 29 de noviembre de 1944, el comandante Joseph Enright observaba a través del periscopio de su submarino cómo un buque de guerra más largo que 3 campos de fútbol juntos giraba a su costado a apenas 1,400 yardas de distancia. Tenía 34 años. Había egresado de la Academia Naval de Estados Unidos en 1933. Y hasta esa noche no tenía ni un solo hundimiento confirmado en su historial. Lo que Enright no sabía todavía era que frente a él se encontraba el buque de guerra más grande jamás construido por Japón, y que en apenas 10 días esa nave gigantesca había sido botada, tripulada y enviada directamente hacia las aguas donde su submarino, el USS Archer Fish, montaba guardia. Antes de continuar con esta historia increíble de coraje, redención y una de las cacerías submarinas más extraordinarias de la Segunda Guerra Mundial, suscríbete al canal Historias del Frente Mundial y déjanos un like. Nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias que merecen ser recordadas. Ahora sí, volvamos al periscopio de Enright. El buque que tenía enfrente pesaba 72,000 toneladas y medía casi 900 pies de eslora. Se trataba del portaaviones Shinano, diseñado para resistir hasta 20 impactos de torpedo. El arsenal completo de Enright en su submarino consistía en 24 torpedos. Pero lo verdaderamente asombroso de este relato no es solo el tamaño del objetivo, sino el camino que había recorrido Enright para llegar hasta ese momento. Apenas 11 meses antes, sus propios superiores habían estado a punto de enviarlo a trabajo de oficina para siempre. Otros capitanes de submarinos lo consideraban un fracaso, un hombre que había dejado escapar a un portaaviones japonés frente a sus propias narices. Para entender la magnitud de lo que Enright logró aquella madrugada de noviembre, hay que retroceder hasta julio de 1943, cuando asumió el mando de su primer submarino, el USS Das, una nave recién salida de los astilleros de Electric Boat Company en Groton, Connecticut. Era el sueño de cualquier oficial submarinista: un barco nuevo, una tripulación experimentada y la asignación a las aguas más ricas en objetivos de todo el Pacífico. El Das zarpó de Pearl Harbor el 20 de octubre de ese año rumbo a las aguas cercanas a la costa sureste de Honshu, cerca de los accesos a Nagoya, donde la inteligencia naval reportaba intenso tráfico mercante japonés. La patrulla comenzó de manera prometedora. El 7 de noviembre, Enright detectó un gran carguero navegando sin escolta y disparó 4 torpedos. 3 impactaron, pero el barco, aunque gravemente dañado, no se hundió. Antes de que pudiera rematarlo, aparecieron embarcaciones de patrulla japonesas, y el Dace tuvo que sumergirse para escapar de una lluvia de cargas de profundidad. Enright emergió después del anochecer y encontró solo restos flotantes y una mancha de aceite, pero ningún barco hundido. Ese carguero, según se confirmó después, logró llegar a puerto y fue reparado, dañado, pero no hundido, sin crédito para el historial de combate de Enright. Entonces llegó el 15 de noviembre, un día que marcaría profundamente su carrera. La inteligencia ultra, esa red secreta de descifrado de códigos que permitía a las fuerzas estadounidenses conocer con antelación los movimientos de barcos japoneses, transmitió un mensaje urgente a todos los submarinos operando cerca de Honshu. El portaaviones Shokaku había zarpado de Yokosuka. El Shokaku no era un buque cualquiera. Había sido uno de los 6 portaaviones que atacaron Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, y había participado en casi todas las batallas navales importantes del Pacífico, desde el Mar del Coral hasta Santa Cruz. Hundirlo habría sido la hazaña de la guerra para cualquier capitán submarinista. Enright calculó la ruta probable del Shokaku y posicionó su submarino a la espera. Cuando finalmente avistó al portaaviones, siguió al pie de la letra la doctrina estándar de ataque: adelantarse al objetivo, sumergirse y esperar a que el enemigo se acercara.
pero el Shokaku hizo un giro inesperado de 30 grados, alejándose de la posición calculada por Enright. El submarino tuvo que emerger y correr a toda máquina para intentar reposicionarse, pero el amanecer se acercaba peligrosamente, y con la luz del día, los vigías japoneses habrían detectado fácilmente al submarino en la superficie. Enright tomó la decisión de abortar el ataque y sumergirse. El Shokaku pasó de largo, completamente ajeno a que había sido perseguido durante 3 horas por un submarino enemigo. El resto de esa patrulla fue igual de infructuoso. Un intento fallido contra un petrolero terminó de la misma manera, con el Dace forzado a sumergirse mientras el objetivo escapaba ileso. Cuando la patrulla concluyó el 11 de diciembre, después de 49 días en el mar, el resultado era desolador. 0 hundimientos confirmados, un carguero dañado, y la oportunidad perdida de atacar a uno de los portaaviones más importantes de la flota japonesa. Enright sabía lo que se avecinaba. Sin esperar el veredicto de sus superiores, presentó él mismo una solicitud formal el 12 de diciembre, pidiendo ser relevado del mando por considerar que había sido responsable de una patrulla improductiva. El almirante Charles Lockwood, comandante de la Fuerza Submarina del Pacífico, aceptó la solicitud de inmediato. Enright fue apartado del Dace y destinado a tareas administrativas en la base submarina de Midway. Mientras tanto, bajo un nuevo comandante, el Dace pasó a hundir múltiples barcos japoneses y ganó una mención presidencial de unidad. La conclusión que todos sacaron en la base fue simple. El problema no había sido el submarino, había sido Enright. Durante los siguientes 6 meses, Enright quedó relegado a procesar informes de patrulla y coordinar logística, el tipo de trabajo que solía significar el final de una carrera submarinista. La fuerza submarina tenía más oficiales calificados que submarinos disponibles, y los comandantes que fracasaban rara vez recibían una segunda oportunidad. Pero Enright se negó a aceptar ese destino. En junio de 1944, solicitó una reunión con el almirante Lockwood y, en apenas 15 minutos, argumentó que su fracaso en el Dace se había debido a un exceso de cautela, a seguir la doctrina de manera demasiado rígida en vez de confiar en su propio instinto. Aseguró haber aprendido la lección y pidió otra oportunidad de mando. Lockwood revisó su expediente. Egresado en el tercio superior de su clase en la Academia Naval, 3 años de servicio en el acorazado Maryland, calificación submarina desde 1936, 8 años de experiencia en submarinos antes de la guerra, 0 hundimientos, pero también 0 errores graves aparte del episodio del Shokaku. Lockwood tomó su decisión, aunque no de inmediato. Enright permaneció en Midway hasta finales de agosto, cuando finalmente el almirante lo llamó. El USS Archerfish necesitaba un nuevo comandante. Su 4ª patrulla había terminado sin hundimientos y la tripulación, aunque experimentada, estaba frustrada. Lockwood le preguntó si podía ser el comandante agresivo que ese submarino necesitaba. Enright respondió que sí. El 1 de septiembre de 1944, Joseph Enright asumió el mando del USS Archerfish. Y así llegamos de nuevo a la noche del 28 de noviembre, cuando el submarino navegaba en superficie a 60 millas al sur de la bahía de Tokio. Enright había sido asignado a tareas de rescate de tripulaciones de bombarderos B-29 derribados durante las incursiones sobre Tokio. Pero esos bombardeos habían sido cancelados esa mañana, dejándolo libre para cazar. A las 8:48 de la noche, el operador de radar reportó un contacto. 2 grandes buques a 12 millas de distancia. Enright ordenó velocidad máxima para interceptar. Al acercarse, sus vigías distinguieron un enorme buque escoltado por 3 destructores. El perfil no coincidía con el de un petrolero, como se pensó al principio. Tenía demasiada superestructura, demasiada altura. Su oficial ejecutivo estimó que el objetivo medía más de 800 pies de largo. Era, sin duda, el buque de guerra japonés más grande que Enright había encontrado jamás.
Comenzó entonces una persecución que duraría más de 6 horas, una auténtica batalla de matemáticas y paciencia. Los destructores japoneses zigzagueaban en patrones de defensa antisubmarina, girando 30 grados cada 12 minutos de manera casi perfectamente regular. Enright estudió ese patrón durante horas, calculando velocidades, rumbos e intervalos, manteniendo su submarino en superficie a máxima potencia, con los motores diésel al límite de su capacidad, arriesgándose incluso a dañarlos con tal de no perder la oportunidad. El humo negro que escapaba de los tubos de escape era invisible en la oscuridad, pero el sonido de los motores viajaba lejos sobre el agua, obligando a la tripulación a mantener una distancia prudente de al menos 8.000 yardas. Durante toda la noche, el juego de ajedrez continuó. Cada vez que el convoy japonés giraba en una dirección favorable, Enright ganaba terreno. Cada vez que giraba en la dirección contraria, la distancia volvía a abrirse. El estado del combustible se convirtió en una preocupación real. Navegar a toda máquina consumía combustible 3 veces más rápido de lo normal, y Enright sabía que tenía solo unas pocas horas antes de tener que abandonar la persecución para conservar reservas suficientes para el regreso a base. Finalmente, a las 2:56 de la madrugada, el convoy japonés giró hacia el suroeste, directamente hacia la posición de Archer Fish. La geometría, por fin, era perfecta. Enright ordenó sumergirse. El submarino se deslizó bajo la superficie en completo silencio, con toda la tripulación rindiendo homenaje al procedimiento de navegación silenciosa. Ventiladores apagados, maquinaria innecesaria desconectada, solo el murmullo de los motores eléctricos y la respiración de 81 hombres esperando en la oscuridad. A través del periscopio, Enright pudo finalmente estudiar de cerca al gigante que tenía delante. Una cubierta de vuelo, una isla de mando, un casco descomunal. Era, sin lugar a dudas, un portaaviones, aunque de una clase que Enright no lograba identificar en sus manuales de reconocimiento. Hizo bocetos rápidos, anotando cada detalle posible, consciente de que la inteligencia naval necesitaría esa información después de la patrulla. A las 3:12, el gigante giró de nuevo, 30 grados, y esta vez el rumbo lo puso en curso de colisión directa con Archer Fish. Enright ordenó el acercamiento final. El submarino avanzó lentamente hasta quedar a solo 1.400 yardas del objetivo, con los destructores japoneses formando una pantalla apenas 300 yardas por delante del portaaviones. Cualquier acercamiento mayor habría significado ser detectados. Era el momento de disparar. Enright tomó una decisión que desafiaba la doctrina estándar. En lugar de apuntar sus torpedos a la profundidad habitual, entre 15 y 20 pies para golpear por debajo de la línea de flotación, los configuró para correr a solo 10 pies de profundidad. Razonó que un buque de ese tamaño tendría protuberancias antitorpedo reforzadas bajo el agua, y prefería golpear más arriba, donde el blindaje del casco sería más delgado. Ordenó el disparo de los 6 tubos de proa con un intervalo de 8 segundos entre cada uno. 6 torpedos surcaron el agua rectos y estables. El primero impactó el costado de estribor a las 3:17 de la madrugada, provocando una bola de fuego que iluminó la oscuridad. 8 segundos después, llegó la segunda explosión. La tripulación del Archer Fish estalló en vítores. Enright contó 4 impactos confirmados. Los otros 2 torpedos pasaron por debajo del objetivo o fallaron el blanco sin que pudiera confirmarlo. No había tiempo para verificar más. Los destructores ya giraban hacia la posición de disparo, calculando el punto de origen de las estelas de torpedo. Las cargas de profundidad venían en camino. Enright ordenó una inmersión de emergencia hasta los 400 pies, un límite peligrosamente cercano a la profundidad de aplastamiento del casco de un submarino clase Balao. Fue una apuesta calculada. Si las cargas japonesas estaban configuradas para detonar a menor profundidad, el submarino tendría una oportunidad de sobrevivir. La tripulación volvió a rendir absoluto silencio, esperando en la oscuridad mientras las primeras explosiones sonaban distantes, al menos a 500 yardas. Los japoneses estaban atacando el lugar equivocado.
Durante los siguientes 12 minutos cayeron 13 cargas de profundidad más, ninguna cerca del submarino, que ya se había desplazado varios cientos de metros hacia el sur. Mientras Archer Fish permanecía sumergido a gran profundidad, el sonarista comenzó a escuchar sonidos inconfundibles provenientes de la superficie, crujidos metálicos, estruendos de compartimentos colapsando. El gigante herido se estaba desmoronando. Esos sonidos de destrucción continuaron durante 47 minutos, hasta que finalmente cesaron. Enright asumió que el portaaviones se había hundido, aunque no tenía manera de confirmarlo desde esa profundidad. En realidad, aunque gravemente dañado, el coloso japonés todavía flotaba, con 4 brechas de torpedo inundando su interior, mientras seguía avanzando lentamente hacia el sur. Lo que Enright no sabía era que acababa de golpear al Shinano, el buque de guerra más ambicioso jamás construido por Japón. Concebido originalmente como el tercer acorazado de la clase Yamato, los más poderosos jamás construidos, con cañones de 18 pulgadas y un blindaje capaz de resistir cualquier arma naval del mundo. Su construcción se inició en 1940 en el arsenal naval de Yokosuka. Pero después de que Japón perdiera 4 portaaviones de flota en la batalla de Midway, en junio de 1942, la Marina japonesa se encontró con una escasez de portaaviones que no podía resolver rápido. Construir uno nuevo desde cero tomaba al menos 3 años, un lujo que Japón ya no tenía. La solución fue convertir ese casco de acorazado inconcluso en portaaviones, conservando el cinturón blindado y la estructura del casco, combinando en teoría la potencia ofensiva de un portaaviones con la resistencia de un acorazado. La construcción se mantuvo en absoluto secreto durante 2 años, oculta bajo redes de camuflaje que engañaron incluso a los vuelos de reconocimiento estadounidenses que sabían que Japón construía algo enorme en Yokosuka, pero no lograban identificar qué. El Shinano fue finalmente comisionado el 19 de noviembre de 1944, bajo el mando del capitán Toshio Abe. Pero la nave distaba mucho de estar lista. Faltaban puertas estancas, faltaban bombas de achique en compartimentos críticos, y la tripulación era en su mayoría inexperta. Abe pidió 2 meses más para completar el acondicionamiento y entrenar a su gente. Se lo negaron. Los bombardeos estadounidenses sobre Tokio se intensificaban y el buque debía trasladarse cuanto antes a la base naval de Kure, en el mar interior, protegido por apenas 3 destructores, en lugar de los 6 que normalmente hubieran sido necesarios para escoltar un buque de ese tamaño. El Shinano zarpó de Yokosuka la tarde del 28 de noviembre, cargando en su bodega 50 bombas cohete Oka, armas suicidas destinadas a bases en Kyushu, y 6 lanchas suicidas Shinjo, amarradas a su cubierta de vuelo. Sus hangares estaban vacíos, no llevaba un solo avión operativo a bordo. Era, en ese momento, más un buque de transporte que un buque de combate. Cuando el radar detectó el contacto que resultaría ser el Archer Fish, el capitán Abe asumió que se trataba de un submarino estadounidense y ordenó maniobras evasivas, pero un problema mecánico en uno de los ejes de hélice le impidió alcanzar la velocidad máxima que le habría permitido escapar. Sin saberlo, había quedado exactamente a la misma velocidad que podía alcanzar Archer Fish en superficie. Tras el ataque, la situación a bordo del Shinano se deterioró con rapidez. Las puertas estancas incompletas no pudieron contener el agua, que se filtraba por los espacios entre los marcos y los mamparos. Las bombas instaladas no eran suficientes. Las bombas adicionales planeadas ni siquiera habían llegado a tiempo para el zarpe. El capitán Abe cometió un error fatal. En lugar de reducir la velocidad para concentrar todos los esfuerzos en el control de daños, ordenó mantener máxima velocidad hacia la base naval más cercana, creyendo que la rapidez reduciría el riesgo de nuevos ataques. Ese error incrementó la presión del agua contra el casco dañado, acelerando la inundación de compartimentos que hasta entonces se habían mantenido secos. La escora aumentó progresivamente, 7 grados, luego 10, luego 14. Un análisis posterior de ingenieros navales estadounidenses
reveló que el Shinano tenía una debilidad estructural crítica en la unión entre el cinturón blindado de flotación y la protuberancia antitorpedo submarina, justo el punto donde habían impactado los torpedos de Enright. La fuerza de las explosiones desplazó una viga metálica dentro de una de las salas de calderas inundadas, que perforó la sala adyacente, creando una fuga adicional imposible de sellar. Para las 9 de la mañana, la escora había alcanzado 25 grados, y el personal en las cubiertas inferiores ya no podía mantenerse de pie. Abe finalmente ordenó evacuar al personal no esencial. 1,200 hombres se trasladaron a la cubierta de vuelo mientras los destructores se acercaban para recibir a los sobrevivientes por medio de escalas de cuerda. A las 10:30, la escora llegó a 40 grados, y Abe ordenó abandonar el barco a los 800 hombres restantes, que saltaron desde la cubierta al agua. A las 10:57 de la mañana, el Shinano volcó y se hundió, a unas 65 millas al sureste del cabo Shiono. 1,435 hombres murieron. 1,080 fueron rescatados. El capitán Abe se hundió junto a su barco. El Shinano había estado en servicio apenas 10 días. Nunca lanzó un solo avión en combate. Nunca disparó sus cañones contra un enemigo. Enright no tenía idea de la magnitud real de lo que había logrado. Al emerger horas después y transmitir su informe a la flota del Pacífico, estimó que el portaaviones hundido desplazaba unas 28,000 toneladas, basándose en lo que había podido observar por periscopio. No existía nada en los manuales de reconocimiento que coincidiera con las dimensiones reales del Shinano. La inteligencia naval, escéptica ante la falta de evidencia fotográfica o confirmación de prisioneros, le acreditó el hundimiento de un portaaviones de clase desconocida, con un tonelaje estimado de 28,000 toneladas. Enright recibió la Cruz de la Armada, y el Archer Fish, una mención presidencial de unidad, cuya redacción afirmaba, de manera errónea, que los 6 torpedos habían impactado el blanco, cuando en realidad solo 4 habían dado en el blanco. La verdadera magnitud de la hazaña no salió a la luz hasta 1949, cuando las fuerzas de ocupación estadounidenses en Japón accedieron a los registros de la Marina Imperial japonesa. Allí, entre cientos de entradas, apareció el nombre Shinano, portaaviones, casco número 110, comisionado el 19 de noviembre de 1944, hundido el 29 de noviembre del mismo año, en la misma posición exacta donde Enright había atacado. La causa registrada era clara: ataque de torpedo por submarino estadounidense. El desplazamiento oficial: 72,000 toneladas largas. Enright no había hundido un portaaviones de 28,000 toneladas. Había hundido a la supernave secreta de Japón, el buque de guerra más grande jamás construido hasta ese momento en la historia naval. El registro se corrigió oficialmente y hasta el día de hoy, 80 años después, ningún otro submarino ha logrado hundir un buque de guerra de mayor tamaño. En 1987, Enright publicó sus memorias, tituladas Shinano, el hundimiento del superbuque secreto de Japón, donde describió el instante del primer impacto con estas palabras que reflejan la emoción contenida de aquella madrugada. Vio una enorme bola de fuego cerca de la popa del objetivo, y 8 segundos después, una segunda explosión desgarró el casco enemigo. El libro se convirtió en lectura obligatoria en la Escuela Naval de Submarinos de Groton, Connecticut, donde generaciones de oficiales estudiaron sus tácticas, la paciencia durante la persecución de 6 horas en superficie, la decisión de disparar torpedos a poca profundidad desafiando la doctrina establecida, la inmersión al límite del casco para escapar de las cargas de profundidad. Todo ello convertido en un ejemplo de manual sobre seguimiento agresivo, riesgo calculado y ejecución disciplinada. Joseph Enright falleció el 20 de julio del año 2000 en su hogar de Fairfax, Virginia, a los 89 años, y fue sepultado con honores militares completos en el Cementerio Nacional de Arlington.
Su viuda donó su Cruz de la Armada y la Mención Presidencial de Unidad al Museo Nacional de Submarinos en Groton, donde hoy se exhiben junto a la bandera de combate del Archer Fish y los bocetos originales que dibujó aquella noche a través del periscopio. El propio Archer Fish, la nave que hundió al buque de guerra más grande de la historia, tuvo un final menos glorioso. Tras servir durante la Guerra Fría bajo distintas designaciones, fue finalmente hundido como blanco de práctica por el USS Snook frente a la costa de California en octubre de 1968. El Shinano permanece hoy en el fondo del océano, a unas 65 millas al sureste del cabo Shiono, en aproximadamente 4.000 metros de profundidad. La ley marítima japonesa prohíbe bucear en esa zona por tratarse de una tumba de guerra. Allí descansan 1.435 hombres, sellados dentro del casco invertido que aún conserva su forma, con la cubierta de vuelo apoyada contra el lecho marino. Lo ocurrido aquella madrugada de noviembre no puso fin a la guerra por sí solo, pero sí eliminó cualquier posibilidad de que Japón volviera a disputar la superioridad de portaaviones en el Pacífico. Cada semana que la guerra se acortaba significaba miles de vidas salvadas, y aquel único submarino, con sus 6 torpedos y 4 impactos certeros, contribuyó de manera medible a ese desenlace. La historia de Joseph Enright es, ante todo, la historia de una segunda oportunidad. Un hombre que había fracasado, que había pedido ser relevado de su propio mando por vergüenza, y que 11 meses después, escribió su nombre para siempre en los libros de historia naval, como el capitán que hundió el buque de guerra más grande jamás destruido por un submarino. Si esta historia te conmovió, ayúdanos a compartirla. Dale like a este video ahora mismo, porque cada like le indica a YouTube que debe mostrar esta historia a más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las historias que compartimos cada semana sobre hombres que cambiaron el curso de la historia desde las profundidades del océano, con destreza y coraje, en barcos reales, con hombres reales, con consecuencias reales. Déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo, y si alguien en tu familia sirvió alguna vez en un submarino, cuéntanoslo. No eres solo un espectador, eres parte de quienes mantienen viva esta memoria. Gracias por acompañarnos, y gracias por asegurarte de que el comandante Joseph Enright y la tripulación del Archer Fish nunca caigan en el olvido. Se ganaron su lugar en la historia, y tú nos ayudas a preservarlo.